El personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro 2, liderados por el jefe de esta ODP, doctor Walter Céspedes Reyes, salieron a recorrer las calles de su jurisdicción, que abarca los distritos de Breña, Jesús María y Lima, con la finalidad de motivar a los miembros de mesa a asistir este domingo 25 de septiembre a la segunda jornada de capacitación nacional y a los electores para que asistan a votar este domingo 2 de octubre en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. El recorrido se hizo a través de un colorido pasacalle en el que se entregó información de interés tanto para el electorado en general, así como también para los ciudadanos y ciudadanas que han sido designados como miembros de mesa. Y estamos ya conectados con Marco Antonio Gamarra, quien es presidente del CONADIS, o del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, con quien vamos a hablar acerca de los planes de gobierno de los candidatos que se presentan para estas elecciones regionales y municipales 2022, porque hay un tema muy importante: la atención que se les va a brindar a las personas que tienen alguna clase de discapacidad. Bienvenido, Marco Antonio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a Dios bien. Muy contentos de poder volver a conectarnos por este medio. Qué bueno. La primera pregunta que quiero plantear es respecto justamente a lo que decía a la introducción de la entrevista. Los planes de gobierno que han presentado los diferentes partidos, los diferentes movimientos, las diferentes organizaciones políticas que justamente van a participar en las elecciones regionales y municipales 2022, plantean o no, algunas iniciativas que de alguna manera atienden a las personas que tienen alguna clase de discapacidad. ¿Cuál es el balance que se ha hecho de cara al 2 de octubre? Bien, después de haber examinado más de 270 planes de gobierno de organizaciones políticas a nivel nacional, hemos encontrado que algo más de 116 organizaciones han presentado propuestas que tienen que ver con la temática de la discapacidad. Estamos hablando de aproximadamente un 42% de las organizaciones políticas sí han tocado la temática de discapacidad. Y en este escenario, tocan la temática de la discapacidad, de las personas que tienen alguna clase de discapacidad. En una entrevista anterior usted me señalaba que lo hacían de manera muy somera, es decir, no llegaban al punto de la atención concreta, para solucionar algunos problemas que se pueden presentar en estos contextos. ¿Se ha presentado nuevamente esta situación? No, esa es una buena noticia. Justamente para las elecciones nacionales, para las presidenciales, solo 2 organizaciones de las 19 que participaron presentaron, la verdad no presentaron propuestas, solamente mencionaron el tema de la discapacidad. A partir de allí, que hicimos un pronunciamiento, fue que los partidos políticos comenzaron a acercarse a la entidad a consultar sobre el tema. Y eso fue, digamos que, lento, pero hemos visto que ha generado algún impacto importante, puesto que ahora digamos que pasar del 20% a más del 40% de organizaciones que tocan el tema es importante. Claro. Además que hemos notado que han habido 2 agrupaciones que han presentado propuestas que han sido una copia literal de nuestra política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo. Es decir, que al menos están tomando una referencia. Claro que no es lo ideal que copien una política, puesto que en la política se determina qué hacer, pero no se determina exactamente cómo hacerlo, porque justamente eso es lo que debe integrarse en los planes de gobierno. Sin duda. Sin embargo, bueno, pues hay un acercamiento importante. Ahora, también es importante señalar a la ciudadanía y al televidente de JNE-TV que obviamente es necesario atender a las poblaciones como por ejemplo las personas con alguna clase de discapacidad, pero el televidente quizás quisiera saber de todas las propuestas que se han presentado, de todos los planes de gobierno que se han analizado, ¿qué podríamos resaltar como propuestas concretas? Sí, gracias, porque
justamente es lo que también queríamos mencionar. Se han presentado o planteado propuestas que están relacionadas justamente a aspectos muy importantes, que es lo que la población está exigiendo, está reclamando se atienda. Temas vinculados a salud, educación, trabajo, transporte y participación social o política. Dentro de ellas encontramos algunas que son bastante frecuentes o recurrentes, puesto que se están tocando permanentemente en diferentes ámbitos, lugares, diferentes tribunas que se relacionan con las personas con discapacidad. En el tema de salud, los partidos y las organizaciones políticas están planteando que se incremente la tarea de la certificación de la discapacidad. Y luego de la certificación, también en tema de salud, están pidiendo que se implementen más centros de detección temprana de la discapacidad y de la atención para la rehabilitación de la discapacidad. Entonces, en temas de salud, esos son principalmente los puntos que se están planteando. En educación se está pidiendo, perdón, se está proponiendo que se construyan más centros de educación básica especial y se fortalezcan los programas de identificación temprana de la discapacidad y del fortalecimiento de los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades especiales educativas también. Es decir, todos los temas que CONADIS en estos últimos 2 años ha estado poniendo, digamos que en discusión pública, es que se están recogiendo justamente como propuestas que están planteando las organizaciones políticas. Entonces, ya mencioné educación y salud. Claro. También hay temas relacionados al trabajo. Allí están planteando que van a mejorar el tema de la cuota laboral y también están planteando programas de apoyo a las personas con discapacidad para la crianza de animales menores, para la Sin duda. artesanía, la orfebrería, la cerámica Claro. y otras Sin actividades. duda, Entonces, importantes iniciativas que están presentando las diferentes organizaciones políticas que se lanzan este 2 de octubre, ¿no?, a participar en estas elecciones tan importante, lo que se señala, lo que usted señala, para tratar de, o intentar por lo menos, ¿no?, de atender todas las situaciones que tienen que ver con las personas con alguna clase de discapacidad. No quisiera yo terminar con la entrevista sin antes preguntarle, señor Marco Antonio, el 2 de octubre, día de las elecciones, la OMPE prevé atender a más de 24 millones de ciudadanos a nivel nacional. Son más de 140.000 personas que tienen alguna clase de discapacidad que podrían participar este 2 de octubre en las elecciones. ¿Vienen haciendo algún trabajo con la OMPE de cara al 2 de octubre? sí, así es. Es un trabajo que lo venimos realizando ya varios años. Desde hace 2 años exactamente es que hemos fortalecido mucho la alianza con la OMPE y realmente hemos tenido éxito justamente en el intento de dar muchas facilidades a las personas con discapacidad. Así es que sí, estamos en pleno curso de capacitación en el buen trato hacia las personas con discapacidad, primero, y luego que se debe aterrizar justamente en los mecanismos que ya hemos realizado justamente en elecciones anteriores para facilitar el acceso y el voto a las personas con discapacidad, como por ejemplo una estrategia muy simple, que es la de poner las mesas de votación para personas con discapacidad en el primer piso y prácticamente en la mesa más cercana a la puerta de acceso. Claro que sí. Importantes las iniciativas que el CONADIS y la OMPE establecen de cara al 2 de octubre. Y también importante lo mencionado durante la entrevista respecto a las iniciativas, a las propuestas que han tenido los diferentes actores que van a participar como candidatos o postulantes este 2 de octubre de cara a atender a las personas con alguna clase de discapacidad. Le agradecemos, señor Marco Antonio Gamarra, presidente del CONADIS. Buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información.